Hola chicos, buenos días. Vamos a seguir con nuestro curso de programación en VBA desde cero. Vamos a tocar un tema muy importante como es las variables, tipo de variables e iniciación de variables. Que este es un tema fundamental en la programación. Sin esto, pues no sería posible avanzar. Ya después de este video vamos a hacer cosas muchísimo más interesantes, ¿vale? Entonces, pero es importante que lo tengan bien en claro. Bueno, ¿qué es una variable? Una variable es un nombre que sirve para guardar algún dato de forma temporal para que sea utilizado por un procedimiento, módulo o un libro. Hay diferentes tipos de datos que puedes guardar en una variable de VBA, pero te voy a dar algunos consejos para darle el nombre a una variable. Primero, el nombre de la variable debe de comenzar con una letra o con un guión abajo, un guión bajo. Ya a partir del segundo carácter ya puedes utilizar nombres y guiones normales. La longitud del nombre de la variable no puede exceder los 250 caracteres. Por supuesto, no puedes nombrar a una variable como alguna palabra reservada de Excel o VBA, por ejemplo, range, workbook, sub, en fin. No puedes utilizar espacios en los nombres de las variables. Si quieres separar dos palabras dentro del nombre, utiliza la primera letra de cada una en las mayúsculas o sepáralas con guiones bajos. ¿Vale? Esas, digamos, las condiciones. Ahora, eh, tenemos tipos de variables en VBA. Digamos, las más utilizadas, por ejemplo, son el booleano. Creo que voy a poner acá un bloc de notas mejor para el booleano. Bueno, este tipo de variables puede almacenar dos valores, o verdadero o false, o true o false. Este es el booleano y utiliza o almacena, digámoslo así, en la memoria del computador un byte. Luego el bit. Este se puede guardar números positivos de 0 a 255. Ese es el otro tipo de variables. Luego tenemos el integer. Este tipo de variables ocupa dos bits, pero puede almacenar un rango entre números de entre, creo que es menos 32.768 a 32.767. Luego tenemos longs, que igual también almacena números enteros, que va desde 2 millones, creo 2 millones. Bueno, es muy largo, digamos, para ponerlo acá. El currents, que este almacena datos de tipo moneda. Vamos a hacer para que lo tengan en cuenta, tipo moneda. El doble es igual casi, digamos, no, este es almacena números fraccionarios. En números fraccionarios, igual que el single, eh, abarca números fraccionarios, creo que va desde menos 3,4028, en fin. Pero el doble es, digamos, tiene mucho más capacidad. Mientras que el single ocupa 4 bits, el doble ocupa 8. Tenemos también el string.
El string almacena cadenas de caracteres desde uno solo hasta unos 2000 millones aproximadamente. Pues si ya digamos el espacio ocupado ya depende de la longitud de la cadena. Lo otro importante es el object. Almacena cualquier referencia a objetos, ocupa 4 bits en la memoria de la computadora. Y por último, variant. Ese es un tipo de variable especial que puede almacenar cualquier tipo de dato, numérico, texto, fechas, en fin. Que ocupa un espacio de variable en la memoria más o menos de 22 bits más la longitud de los datos. Si una variable no se declara como tipo de los anteriores, se supone que es un variant. Acá hay también una cosita eh, importante que, digamos, es importante declarar las variables. Es muy 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 importante, aunque no es obligatorio. Sin embargo, si no la declaras, te puede ocurrir, más adelante se puede convertir en un problema muy 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 grave. Entonces en VBA hay una forma de cual digamos te obliga a, a declarar las variables. Yo lo utilizo. Es importante que de pronto tú utilices este método y para que te obligue, porque a veces uno se olvida, después ocurren desastres, mejor dicho. Entonces, ¿cómo haces para que te obliguen a declarar variables? Fácil. Te vas al editor de VBA, te vas a herramientas, te vas a opciones. Luego de opciones le das clic en la segunda donde dice requiere declaración de variables y aceptar. De esta manera, si tú no declaras variables, te va a obligar, no va a funcionar y te va a obligar a declarar dichas variables. ¿Correcto? Correcto. Ahora vamos a declarar las variables. Hicimos un módulo para poder empezar a declarar las variables o iniciar. Podemos poner un procedimiento sub tipo variables. Un tipo de variables, correcto. Entonces, digamos, quieres, ¿cómo se declaran las variables? Primero utilizamos la palabra reservada, que es din. La palabra reservada din. Luego de eso, pues ponemos, digamos que queremos la edad. Edad as edad es vite. Edad es vite. Y le vamos a poner ya edad es igual a 18. Digamos, esto ahí ya estamos declarando la edad, que es vite. ¿Por qué vite? Porque vite, recuerden que almacena números enteros de 0 a 55, ¿correcto? Podemos también haber dicho que no es vite, sino es integer, porque es números enteros. Pero ¿qué sucede ahí? No estamos siendo eficientes, ya que al declararla como bit estamos almacenando en la memoria del ordenador, digamos, solo una pequeña parte, mientras que si la digamos declaramos como integer, eh, vamos a ocupar mucha más memoria. Entonces es importante tener en cuenta esto. Correcto. Adicionalmente a ello,
También es importante tener en cuenta el nombre que se le da a las variables, que ser los más específicos posibles. Inclusive hay una convención que creo que es, digamos que se utiliza mucho para ayudarnos a identificar el tipo de dato. Si ves algún, ayudarnos a ver digamos, el tipo de datos, si estamos revisando una programación de otro programador o algo, o para que sea más fácil declararlo. Por ejemplo, en edad podemos poner el prefijo. En bit sería el prefijo bit, bit edad, llamarlas así. O por ejemplo, en lo que es, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si quieres almacenar una venta, digamos, si quieres almacenar las ventas de 2022, entonces, si trabajas con muchas variables y no recuerdas, digamos, si son en unidades vendidas o si es el importe de las ventas del 2022, entonces ahí tienes un problema. Ahora, si por ejemplo tú las nombras, digamos, DIN, Inter, ventas 022, as integer, entonces con este prefijo del inter, entonces tú sabes que es, digamos, la cantidad, que es la cantidad, ¿vale? 10.000. Y si por el contrario, digamos, es el monto, en dinero, entonces ya no la vas a poner como inter, sino como cur. Así, ya de esta manera uno se da cuenta el tipo de variables, y ese es mucho más fácil, muchísimo más fácil, y ya nos damos cuenta el tipo de variables, correcto. Entonces acá debe ser, bueno, eso es una sugerencia, esa es una sugerencia que, que les hago. Pueden igual, pues los nombres de las variables lo pueden hacer como ustedes quieren, teniendo en cuenta las recomendaciones que le hice al comienzo del tipo de cómo deben empezar las variables y todo. Ahora si necesitan, bueno, acá les voy a escribir, digamos, los prefijos de los diferentes tipos de variables para que puedan ponerlo pues en el nombre de sus variables. Por ejemplo, como les dije, integer sería el prefijo inter. Hay muchos. Simple. Yo no sé si me olvidé más variables. Si hay más variables que me haya olvidado, por favor pues, lo dicen o me escriben, comenten. Digamos que esos son los más importantes. String, varian, ¿qué más me estoy olvidando? El doble. Puedes poner el prefijo más el nombre de tu variable que le quieras poner. Donde dije el bit, currents,
Y ya, yo creo que no. Hay muchos más tipos de variables, esto es lo más importante, no sé si me olvidan alguna otra, pues me lo hacen saber, igual en el transcurso del curso lo vamos a ir viendo, ¿vale? Yo creo que hasta ahora ya para este video estuvo bueno. Próximo video vamos a ver los ámbitos de las variables y vamos a comenzar a hacer cosas muchísimo más interesantes, ¿vale? Mi nombre es Ernesto Rojas, espero que les haya gustado y nada, suscríbanse, denle me gusta y nada, les deseo un excelente día. Hasta luego.